Bienvenidos hermanos, les saluda su amigo y servidor en Cristo, José Garro, transmitiendo desde Costa Rica. Y el día de hoy, pues cuento nuevamente con el gusto de tener acá al pastor Percy Riley, pastor bautista, que ya pues otras veces ha compartido con nosotros en el canal interesantes temas, interesantes programas. Y Hijos. le doy la bienvenida, pastor. Gracias por estar acá. Gracias, mi estimado hermano José, por la invitación. Y es un gusto estar aquí de nuevo en tu canal. Y un saludo también a toda tu audiencia. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén. No, pues muy agradecido, siempre es un gusto tenerlo usted por acá. Anita anda en una formación, así que posiblemente se incorpore más tarde. Y los que vean este video en vivo, lo vayan a ver después, recuerden dejar su like y compartir en sus redes sociales. Hoy vamos a conversar una anécdota muy interesante, pues hasta chistosa, pero que nos tiene que llevar a la enseñanza de la reflexión. A todos en general, católicos y evangélicos, pero recién los voy a poner en contexto. Recién se jugó en el fútbol mexicano, a los que les gusta el fútbol, ¿verdad? La final entre el Cruz Azul y el América. A mí de México me simpatizan las Chivas, pero bueno, no importa. La cosa es que el pastor, yo no sabía, el pastor es aficionado a Cruz Azul, ¿verdad? ¿Eh? Y lo vi muy Hello. efusivo en redes, yéndole al Cruz Azul. y se me ocurre a mí, así, preguntarle un día al pastor, decirle así en broma, le mando un mensaje, le digo, pastor, deje de estar publicando eso porque lo van a acusar de idólatra. Van a decir que es idólatra por tener esa cruz y por tener esas cosas. Y el pastor me lleva la sorpresa y me dice, ya me lo dijeron, dice, ya me atacaron, ya me dijeron de todo. Y ay, diga el pastor que, bueno, pero cuéntenos un poquito, ¿cómo está eso? Cuéntenle al público. Bueno, el domingo se celebró la final entre el Cruz Azul y Televisa. Televisa es la compañía que le paga los campeonatos de fútbol al equipo de América. En sus 15 copas jamás han fallado una porque Televisa pues le apoya económicamente. El América es como el niño malcriado al que el papá rico le compra de todo y lo consiente de todo porque es el hijo de papá. Ese es el América. Bueno, yéndonos ya a lo que pasó, honestamente yo puse una captura con mi foto diciendo que pues si perdía el Cruz Azul, yo me haría pentecostal. Pero claro, fue una broma, ¿no? Jamás haría tal cosa irresponsable de mi parte. Mis convicciones están firmes y jamás me rebajaría a hacerme pentecostal. Pero bueno, yo puse mi captura ahí, no pensé nada malo, es una broma y espero que todos actúen con una broma, pues es una broma, ¿no? Eh, claro, respetamos a aquellos que le van a la América, podían irle a algo mejor, pero pues decidieron irle a la América. Entonces, y honestamente, inmediatamente surgieron algunos hermanitos evangélicos que me empezaron a atacar, que me empezaron a decir que yo debería de estar predicando el evangelio, que ahí se dan de cuenta que dónde están mis convicciones, que yo no debería estar promoviendo eso, que eso es del diablo. Algunos me mandaron a decir que era del diablo, que es más importante predicar el evangelio que estar aficionados a un deporte que no lleva a nada sano. Imagínense, el deporte no lleva a nada sano, sino que debemos de centrarnos en predicar la palabra de Dios, alcanzar las almas alcanzar las almas para Cristo, predicándoles el evangelio. Un montón de sarta de tonterías que me pusieron. Y honestamente yo nada más me reía
porque podíamos ver el legalismo. Y eso de lo que también voy a hablar brevemente sobre el legalismo que existe dentro de los evangélicos y también dentro de los católicos, ¿no? La verdad, recibimos muchos ataques. Yo me acuerdo que usted hizo un post, de hecho lo usé aquí para la miniatura de YouTube, fondo de la bandera de Cruz Azul, ¿verdad? Vi otras publicaciones sobre el Cruz Azul, que no tiene nada malo que te guste el fútbol, no tiene nada malo que te guste el deporte, no tiene nada malo que expreses la afición por un equipo. Saludos a los americanistas y felicidades también. Ahí dice Jacqueline que ella le va a la América. No tiene nada malo, no es pecado, no significa que usted esté eludiendo sus responsabilidades como persona o como cristiano. Simple y sencillamente está expresando una afición. Malo sería que yo, por la afición al fútbol, deje de hacer mis responsabilidades o lo lleve a un nivel de fanatismo de que yo insulte a la gente, que yo pelee a la gente, ¿verdad? Que eso ya no es sano en ningún deporte ni en ninguna esfera. Nivel de fanatismo que sí están teniendo ellos, ¿no? Sí, lamentablemente son gente legalista, gente fanática, que siempre van a tratar de sonar espirituales. No hay nada de malo en practicar un deporte. El deporte es salud. El deporte te ayuda a estar activo físicamente. Y lamentablemente hay gente tan fanática como estas personas que nos criticaron solo por irle a un equipo. Podemos irle a la América, a las Chivas, en Costa Rica no conozco yo cuáles son los equipos. Los dos grandes de Costa Rica, los dos más grandes son la Liga y Saprissa. Saprissa acaba de quedar campeón. Felicidades a los sapricistas. Está el Herediano, está Cartaginés, mi equipo. Por cierto, dice Anita, mi querida Anita, que ella le va al FAS del Salvador y al Barcelona. En eso sí no coincidimos, porque yo le voy al Real Madrid. Pero bueno. Yo también veo que la hermana Anita tiene buen gusto al fútbol. Yo también le voy al Barcelona. Le voy al Barcelona. Y pues, pero es lamentable que haya gente tan legalista. Y lo curioso de todo es que cuando analizamos a estas personas que critican y que son legalistas, que dicen, ustedes no deben estar haciendo eso porque eso no trae la gloria a Dios. Esas mismas personas son las que siempre andan criticando a los demás. Y andan levantando cifras. Dice Anita que ella hasta los aretes la mandan al infierno, por eso dice. Sí, es interesante ver eso. Y curiosamente, cuando analizamos la vida de esas personas, nos damos de cuenta que ellos están haciendo cosas que realmente no agradan a Dios. ¿Sí? Entonces, no sé si a usted alguna vez le han dicho que es legalista o para que, la gente entienda, legalismo es cuando una persona se apega en extremo a ciertas reglas, ciertas medidas que en sus medidas normal, moderada, es sano, es bueno, pero a veces ellos lo llevan al extremo, ¿verdad? Sí. Ejemplo, la mujer, dice la Biblia, no tiene que ser ostentosa y tiene que vestir, todos tenemos que vestir bien, ¿no? Decentemente, pudor, pero esta gente llega al extremo, algunos que no se pueden maquillar, casi que ni se pueden bañar, que solo en agua larga, que, ¿verdad? Cosas que insanas, ¿verdad? Insanas. Hay iglesias, hay congregaciones donde no se permite a la mujer rasurarse. Rasurarse. O sea, una mujer que se rasure las piernas es pecado. Ni maquillarse. Ni maquillarse. ¿Sí? Nada. Ni maquillarse. Y honestamente, quizás no está correcto lo que voy a decir, pero lo voy a decir de todas maneras. Es horrible ver a una mujer con las piernas sin rasurarse. O sea, es normal ver a un hombre, es normal ver a un hombre con las piernas, ¿cómo se llama?
peludas, digámoslo de esta manera, pero ver a una mujer como que es antiestético. Y honestamente, hay iglesias donde a la mujer se le prohíbe rasurarse, ¿sí? Ya si Usar lo jabón, hacen, usar si, desodorante, pintarse. si Al lo hombre hacen, también. no quería Por decir que ejemplo, si lo hacen o no lo dejan de hacer, que sea por gusto, no porque se lo impongan. pues sí, por ejemplo, en algunas congregaciones pentecostales, usted está en pecado ahorita, porque usted tiene barba. Eso es pecado. Pero más bien sería más bíblico usar barba, ¿no? Es lo que yo digo, pero para ellos usted está en pecado porque está usando la barba. Dice Ana que se pasan. Pastor, dígame una cosa, una pregunta. Bueno, Dime, mi experiencia como ex protestante, pero usted me va a decir si estoy equivocado. Creo que este tipo de posiciones insanas, extremas y tontas son principalmente en las iglesias neoevangélicas o pentecostales, o se da también en iglesias más tradicionalistas, o depende del pastor, depende de la persona. ¿Cómo ve usted eso? ¿En dónde incide más y por qué? mayormente incide dentro de las iglesias carismáticas, pentecostales, pentecostales y neopentecostales, en las iglesias carismáticas. Es ahí donde surge el legalismo, el no rasurarse, el usar faldas largas, vestidos largos, no usar escote, y esas cosas. ¿El por qué? Porque sencillamente el legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original. Ese es el La- problema. Los la- pentecostales y neopentecostales sacan versículos bíblicos fuera de su contexto. Y ya en la y, práctica hay un legalismo horrible dentro del neopentecostalismo. y no es cierto que en algunos grupos o algunas personas piensan que la mujer nunca puede usar un pantalón, siempre tiene que andar vestido largo, ¿cierto? Siempre, sí, una mujer que use pantalón está en pecado delante de Dios y corre el peligro de irse al infierno. Y Estas personas que me criticaron a mí por irle al Cruz Azul, son de la denominación pentecostal. dice, no entiendo la pregunta de este señor Ricardo, bueno, así se apellida Ricardo Bastardo, dice Miguel Cano, ¿qué? Dice Miguel, ¿por qué usas palestaras católicas? ¿No quieres ir a palestaras cristianas? No sé qué son, no entiendo la palabra, no sé. Bueno, ¿Sí? nosotros los católicos somos cristianos también, no sé si usted entiende la pregunta de don Ricardo. A ver, póngamela. Palestra, dice, palestra. Ah, que por qué no usas, porque por qué usas palestras católicas. No sé si se refiere a que estés aquí en un canal católico. Palestras católicas. ¿Que Ujú. por qué uso palestras católicas? Bueno, porque no necesito pedirle permiso yo a nadie y yo tengo la libertad de ir a donde yo quiera. Pues sí. Esto, por ejemplo, hay muchos evangélicos que se unen con satánicos para poder este, atacar a los católicos. Y a mí, usted me pregunta a mí si yo tengo pruebas que hay evangélicos uniéndose con grupos satánicos para atacar a los católicos, sí las tengo. Yo tengo un grupo secreto donde juntamos todas las pruebas, y ahí las tenemos. Hay pruebas donde evangélicos están chateando con satánicos para destruir mis foros y destruir foros católicos. Y sí lo creo. As- Y sí lo Sí, creo. Porque es tanto el nivel de fanatismo, de ajá, anticatolicismo. Está bien, pastor. O sea, se vale tener credos diferentes, se vale tener pensamientos por diferentes. supuesto. Y es bueno y es bonito y es necesario el debate. Es más, el pastor tiene algunos puntos de vista diferentes. A lo mejor un día lo invito a dialogar sobre esos temas, pastor. Usted pone sus ideas, yo las mías. Pero no llevar a ese nivel de que yo no estoy de acuerdo con el pastor Percy, voy a ver cómo lo ataco, cómo lo difamo, cómo lo ensucio. O sea,
Y ese tipo de personas con esa mente sucia, ese tipo de personas que son capaces de difamar, que son capaces de atacar, que son capaces de hacer perfiles falsos, son los que después dicen, no pongas una bandera del Cruz Azul porque estás en pecado. El chiste se cuenta. Exactamente, exactamente. Y lamentablemente, él dice que por qué, bueno, en lo que yo entendí de su pregunta, que por qué voy a canales católicos. Bueno, porque los evangélicos no me invitan. No me invitan. O sea, yo estoy abierto a ir a donde me inviten. Yo no estoy cerrado. Es más, hay apologistas evangélicos que van a canales católicos. ¿Por qué ahí no dice nada este hombre? ¿Sabe por qué? Porque él es un doble moralista hipócrita. Ese es el problema. Muchos evangélicos, y lo digo aquí de frente, son hipócritas. ¿Sí? Si yo estuviera aquí hablando en contra de la Iglesia Católica, eso está bien. Pero como no estoy hablando en contra de la Iglesia Católica, sino estoy hablando de que hubieron evangélicos pentecostales que me criticaron por ir al Cruz Azul, por eso estoy aquí. A mí ningún evangélico me invita. Si me invita a un evangélico, yo voy a su canal. No, y les molesta porque usted ha sido suficientemente honesto de denunciar las barbaridades, no de todos, porque hay muchos evangélicos honestos y buenos, pero ha sido capaz de denunciar las barbaridades que cometen muchos de ellos. Exactamente. El hecho de que la realidad es que dentro de la iglesia evangélica hay barbaridades, hay pecados ocultos que no se hablan. A ellos no les gusta que se les diga o que se expongan sus trapitos sucios al sol, pero a ellos sí les gusta hablar de los demás, ¿sí? Y ser legalistas. Por ejemplo, ¿por qué pones la cruz? ¿Por qué le vas al Cruz Azul? Eso no es de Dios. Bueno, el hablar de los demás tampoco es de Dios y muchos lo hacen. Es peor, pastor, es peor. Sí. Lamentablemente así es. Glory to God. Y como te estaba diciendo, hay 3 tipos de legalismo. Y el legalismo implica sacar la ley de Dios fuera de su contexto original. Ya se fue mi hermano, tiene problemas en la cámara con la transmisión. Bueno, pues voy a seguir hablando, espero en Dios me estén escuchando. Estaba diciendo que el legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original. Algunas personas se preocupan por seguir una vida cristiana basada en obediencia a reglas y regulaciones y vean el cristianismo como una serie de haz esto y no hagas aquello. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, sí lo escucho. Sí lo escucho. Voy a salir y entrar un momento. Siga usted, pastor. Tengo un problemita aquí técnico. Bueno, es decir, estas personas legalistas usan una forma de legalismo donde uno meramente se preocupa por mantener la ley de Dios como que si fuera el único fin. Ese es el problema. Personas legalistas dentro de la iglesia y muchos evangélicos pentecostales son así, legalistas, ¿sí? Que les gusta decirle a los demás cómo vivir la vida cristiana, pero ellos no se preocupan de vivir sus vidas y agradar a Dios, se preocupan porque los demás hagan lo que ellos les dicen a esas personas que tienen que hacer. El legalismo toma la ley y la aísla de Dios, quien dio la ley. El legalismo no busca obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino que obedece reglas que carecen de cualquier resalación personal. Ese es el problema. Ese es el problema. El legalismo. No hay amor, gozo, vida o pasión. Es una rutina, un tipo de mecanismo para mantener la ley
al que llamamos externalismo. Estas personas que se ofenden cuando uno pone un cartelito o una captura yéndole a un equipo de fútbol, son personas que se preocupan por lo externo, pero no por lo interno. Se preocupan porque las hermanas no usen no usen, ¿cómo se llama? Pantalones, sino que usen vestidos, que no se pinten la cara, que no se pinten los ojos, que no se pinten los labios, que no se corten el pelo, que no usen aretes, que no usen anillos, que no usen relojes. Pero ¿qué tal la vida espiritual? ¿Qué tal la vida espiritual, la vida del ser cristiano? Se preocupan por lo externo, pero no se preocupan por lo interno, ¿sí? Por esto digo que esas personas, usted puede ver que no hay amor, que no hay gozo, que no hay vida o pasión. Es una continua rutina. Las hermanas están controlando que las jóvenes no usen pantalones. Los pastores, en vez de estar predicando la palabra de Dios, están predicando sobre cómo la mujer debe de vestir y qué no usar. Y a los varones que siempre vayan con corbata a la iglesia, ¿sí? Que no usen shorts, que no usen pantalones medio apretados. Se preocupan por lo externo, pero no se preocupan por la vida espiritual. El legalismo se enfoca en obedecer simples reglas, destruyendo el contexto en el que Dios dio su ley, su amor y redención. Para entender el segundo tipo de legalismo, tenemos que recordar que el Nuevo Testamento hace distinción entre la letra de la ley, o sea, su forma externa, ¿sí? Y el espíritu de la ley. El segundo tipo de legalismo hace una separación entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Obedece la letra, pero violenta el espíritu. Existe una sutil distinción entre este tipo de legalismo y el mencionado anteriormente. Lamentablemente, hoy el legalismo está destruyendo vidas. ¿Usted sabe por qué muchos jóvenes se van de la iglesia? Porque están cansados, están hartos de tanto legalismo. No se les permite ser jóvenes, de vivir su juventud, de vivir su vida. ¿Qué tiene de malo en irle a un equipo de fútbol y divertirse? Nada. Pero esta gente amargada le quieren arruinar la vida a todos. ¿Sí? Ya regresé, hermano, pastor, ya regresé. Bienvenido, hermano. Estamos hablando del tipo de legalismo. Que yo le decía a usted que exactamente Jesús dice en el Evangelio que hay quienes colan el mosquito y se tragan el camello. Amén. Porque yo he sabido decir, cuando yo dejé de ser evangélico, no lo hice por temas de pecado ni fallas personales de nadie, no fue el motivo. Pero sí me di cuenta de situaciones de adulterio, de pastores adúlteros, de cuestiones de abuso. Me di cuenta de un montón de barbaridades. Entonces yo digo, este mismo tipo de gente es la que viene y se rasga las vestiduras porque usted pone una bandera del Cruz Azul. Entonces, colan el mosquito y tragan el camello. Yo conocí una señora muy evangélica, muy metodista, que se escandalizaba si una mujer se paraba en aguas en el púlpito, pero consintió un adulterio. ¿Verdad? Y es la misma gente que vive diciendo, los católicos son esto, los católicos son lo otro, y no ven la viga de su ojo. Así es. Exactamente. Fariseo. Por eso siempre les digo, les gusta ver la pajita en el ojo del católico, pero no ven el tremendo tronco que tienen en sus ojos. Correcto. Correcto. Y yo se lo dije a usted en broma, pastor, lo van a acusar de idólatra, y resultó que era cierto. Hasta yo me sorprendí. Sí.
No, sí me acusaron de todo. Todo por ir al Cruz Azul. Y si se da cuenta, es más, yo hasta he predicado del Cruz Azul. En mi iglesia yo he predicado del Cruz Azul. ¿Y cómo así? Pues sí, yo he predicado que el Cruz Azul es el único equipo en el cual el mensaje del evangelio está plenamente identificado. Ah, sí. Sí. Por tener una cruz. Por ejemplo, está la cruz. ¿Qué representa la cruz? La cruz obra de representa Cristo. la obra de Cristo para redimir y rescatar al ser humano. Sin cruz no hay salvación. Porque Cristo, para poder redimir al mundo, tenía que morir en una cruz. Ahí está. Por eso yo le voy al Cruz Azul. Porque la cruz representa el medio por el cual Cristo padeció, murió por nuestros pecados y Dios nos justifica en Cristo, en la cruz de Cristo. La cruz es roja. ¿Qué representa lo rojo? Lo rojo representa la sangre de Cristo vertida en esa cruz. Sin esa sangre, usted ni yo tenemos redención. ¿Ve cómo hay un mensaje evangelístico ahí? Pero esa es azul. ¿Qué representa? El cielo. El cielo. ¿De dónde vino Cristo? Del cielo. ¿Y a dónde vamos? Ahí vamos al cielo. Ya me va a convertir al Cruz Azul si sigue así. Y lo blanco representa la pureza de ese Cristo que murió en esa cruenta cruz donde Él derramó su preciosa sangre roja. Pero por eso le voy al Cruz Azul. Ahora lo van a criticar por eso que usted acaba de decir. ¿Cómo usted va a hacer esa comparación? ¿Cómo usted va a comparar? ¿Usted va a predicar así? Ya me imagino todo lo que le van a decir. Así lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no entienden el mensaje de la cruz. Para ellos la cruz es algo aborrecible. Para mí la cruz es el símbolo donde Cristo murió por mis pecados, donde yo alcancé la salvación. De hecho, en las iglesias protestantes tradicionales, por ejemplo, la metodista, sí tienen la cruz. ¿Sí? El símbolo de los metodistas es una cruz y una llama, la cruz de Cristo y la llama del Espíritu Santo. Así es, exactamente. Es más, ¿por qué no le voy a la América? Porque el amarillo es símbolo de enfermedad, símbolo de muerte. Símbolo de muerte. Mire, por más alto que vuele el águila, jamás alcanzará el azul del cielo. Tómenlo con humor, hermanito. Tómenlo con humor. No, que le digo yo a los hermanitos que lo tomen con humor. Pastor Percy es muy jovial también. Sí. Dice Anita que Mónica va diciendo, uy, sí es cierto, dice. Pues claro, el amarillo representa enfermedad, muerte. Es más, en Apocalipsis está un caballo amarillo. ¿Qué representa ese caballo amarillo? Calamidades. Calamidades. Pero aquí estamos vacilando. Saludos a Moniquita también que nos está oyendo. Claro. Aquí es que yo le dije al pastor, porque hoy estamos así como más tertulia, más relajado, más conversando, ¿verdad? Pero sí es cierto que esto, usted dice, bueno, pero ¿por qué es importante hablar de fútbol, del Cruz Azul? No, es que el punto no es el Cruz Azul, ni el América, ni el fútbol. El punto es la intolerancia, la actitud farisea de algunos, y no solo pasa en evangélicos, también hay católicos así. Le voy a comentar rápidamente, pastor, porque al menos yo lo he dicho en otros videos, usted sabe lo que cuesta tener, mantener y hacer crecer un canal de YouTube. Usted sabe el esfuerzo, las horas, el trabajo que lleva.
La luz o la electricidad no la regalan, no te regalan el internet, no te regalan el software, sacan muchas horas de tu tiempo, no solo las horas que estás frente a la cámara, sino las horas de preparación para una enseñanza, para un debate, muchas cosas, ¿verdad? Acá en el canal normalmente yo dejo un link de PayPal por si alguno quiere ayudarme, nada, si tiene gusto de colaborarme con alguito, bienvenido sea. Eso no es pecado, eso no es delito, eso no tiene nada de malo. En estos años, si me han dado 3 donaciones por ese medio, 3 han sido muchas y mínimas, y se les agradece. Hay gente que piensa que yo me estoy haciendo millonario, ¿verdad? Es ese mismo tipo de gente que lo critica a usted, nada más que del lado católico. Gente que no hace nada, que no produce nada, que nunca hace un post evangelístico, que no tiene idea de lo que cuesta, lo único que sirven es para mover la lengua y criticar. Nada más, ¿verdad? Saludos a Joaquín Fernández, que dice que aquí lo estamos esperando. Saludos a Griselda, que llega a la transmisión. Entonces, esto que yo le estoy diciendo que me pasa a mí, que no es delito, que no es pecado, que no hay ningún problema. Si alguien me quiere ayudar, bienvenido sea, ¿verdad? Hay algunos fariseos buenos para nada, que no sirven para nada, que no hacen nada, que no tienen idea de lo que les cuesta y nos vienen a criticar y a juzgar y se han atrevido a decir que uno está lucrando con la fe. Cuando yo pongo de mi bolsillo, de mi trabajo, gracias a Dios, para el sostenimiento del canal y de mi tiempo libre y de mis horas de... No me estoy quejando ni jactando, jamás. Lo hago con mucho amor y mucho gusto. Lo pongo como ejemplo, pastor, de que a nosotros, a Ana y a mí, aquí nos pasa lo mismo. No sé qué opina usted de eso. Oh, sí, lamentablemente los que más critican son los que no hacen nada. Esos son los que están ahí criticando siempre. Y cómo sé que no hacen nada es porque están criticando. Una persona que está ocupada haciendo la obra de Dios no tiene tiempo para ver los defectos de los demás. Pero aquellos que siempre no tienen nada que hacer son los que siempre se andan fijando en cosas que honestamente no tienen ninguna importancia. Yo sé lo que cuesta hacer crecer un canal. Mi canal de Pastor Percy J. Riley, el primero estaba creciendo rápidamente. En menos de 6 meses ya tenía casi 2,000 miembros. Pero porque delaté y denuncié a cierto pastor cibernético, que no quiero decir nombres, él me censuró el canal y lo reportó y me lo quitaron. Ahora estamos en este nuevo canal, y poco a poco, estamos creciendo, gracias a Dios. Ya Pastor, tenemos mande. Discúlpeme un segundo. Voy a salirme del celular y voy a entrar con la computadora. Siga. Bueno, entonces, hay gente que no entiende lo duro que es hacer crecer un canal. El tiempo que se invierte en estudiar un tema. Un solo tema tiene mucho que hablar, mucho que decir, mucho que estudiar. Y dependiendo del tema, es el tiempo que uno va a durar en preparar ese tema. Por ejemplo, en este momento, yo les voy a enseñar todos los temas que yo tengo. Bueno, esta es parte de mis temas. Yo no soy como ciertas personas que todo lo tienen en su computadora. No, yo me siento old fashioned, como se dice en inglés, antiguo, chapado a la antigua. Yo tengo mis folders donde tengo, hermana Anita, Dios la bendiga. Yo tengo mis folders donde tengo temas. Por ejemplo, este tema, aquí es un tema, ¿sí? Todas estas hojas que ven acá son el tema que se va a desarrollar. ¿Cómo se llama este tema? Se llama la doctrina de la Trinidad. O sea, solo este tema. Y en lo que dice el hermano José, tiene toda la razón. Solo para hablar de un tema se toma tiempo, dedicación, ¿sí? Algo que muchos de los criticones no ven y no hacen. ¿Por qué? Porque se la pasan el tiempo hablando. Este es un tema, 1. Este es otro, 2.
Y así podría yo ir enumerando. Y aparte de esto, tengo en mi carro, tengo 2 portafolios llenos de estos temas, ¿sí? De diferentes temas, doctrinales, teológicos, y de apología y de otros temas más. Así que tiene razón mi hermano de decir que se toma tiempo y se invierte también dinero, ¿sí? A nosotros nadie nos está apoyando. Por ejemplo, a mi persona, yo no dependo de los diezmos de la iglesia, no dependo de ofrendas. A mí nadie me ofrenda nada, ¿sí? Ni recibo diezmos. A mí, honestamente, yo no critico a las personas que ponen el enlace de PayPal para recibir ayuda. Y yo no los critico. Yo lo haría. Pero honestamente, ¿por qué no lo hago? Porque no sé cómo hacerlo. Por eso. Pero si yo pudiera, lo haría. O sea, no tengo ninguna crítica a los que lo hacen. ¿Por qué? Porque yo lo haría. Sería hipócrita de mi parte criticarles y después yo estar poniendo la mía. Así que pues yo felicito a los que lo hacen y lo hacen para seguir predicando el evangelio, no como ciertas personas que lo hacen nada más por ganancias propias, ¿no? Bueno, mi hermano, No hay, te cedo el lugar, ya hablé mucho. no se preocupe, más bien gracias. No hay nada de malo en que un canal sea monetizado o reciba donativos. Eso no significa ¿Cierto? necesariamente que esté lucrando con la fe, no necesariamente, ¿verdad? Algunos sí lo hacen, pero no se puede generalizar. Doy la bienvenida a Anita Martínez, que acaba de llegar de una formación. Anita está escuchando el tema. Y me gustaría que Anita le cuente al pastor, hablando de la hipocresía, actitud farisea, sobre todo los pentecostales, que se lo criticaron por el Cruz Azul y todas esas cosas, que nos cuente un poquito, Anita, cómo era el trato a las mujeres, o cómo debían, o cómo no debían ser las mujeres cuando tú eras pentecostal. Bienvenida. Ay, pues gracias. Vengo llegando de mi parroquia, de una formación. Estamos en estudio bíblico, estamos estudiando el libro de Hechos y está muy bonito. Les cuento, y pues, ¿qué diferencia de estar en la iglesia católica, estar en una iglesia pentecostal? Y les hago esta comparación porque en la iglesia pentecostal, a pesar de que se dice que solo es la escritura, nunca tuvimos un estudio bíblico como el que hoy sí estoy llevando en la parroquia a la que pertenezco. Con el sacerdote, él nos está dando estudios bíblicos y están maravillosos, cosa que no puedo decir lo mismo de cuando estuve en el movimiento pentecostal de acá de El Salvador, no, nada que se le parezca. Es de muy provechoso que los párrocos lo formen a uno, porque sabemos que ellos no pasan 2 meses formándose para sacerdotes, sino que son aproximadamente 9 años, ¿no? Y a recibir formación de un sacerdote que ha recorrido unos 30 años de sacerdocio, aparte de los 9, uy, ya esa es una maravilla, que un sacerdote de ese nivel así le dé formación a uno. Y refiriéndose al tema que están hablando, pues, ¿qué les digo? Lo que estaban hablando cuando salía de mi parroquia me pareció interesante porque es cierto lo que el pastor decía, que es pecado vestirse de pantalones, o sea, es como ganarse la horca, estar en una iglesia de este tipo, un movimiento pentecostal, y usar pantalones. Es terrible, es un pecado grave. Otra es maquillarse, ni siquiera las uñas, ¿no? Que yo me recuerdo ni siquiera las uñas, y como lo decían, que yo nunca entendí por qué era que decían ellos de que se tenía que usar un manto en la cabeza que se le llama señal, porque él da testimonio de uno. Pero yo me pregunto, ¿cómo es posible que un manto de testimonio de uno, si el que tiene que dar el testimonio que uno es hijo de Dios, es específicamente uno, las acciones? Y los venía escuchando referente a lo que decía José, de que conoció a una persona que encubrió un adulterio. Es que esas historias como que se repiten, ¿no? Se repiten bastante esas historias porque son las mismas historias que yo vi, que yo viví, en cual, como decían ustedes, cuelan el mosquito y se tragan el camello, algo así, les escuché decir. Y ese es el diario vivir de las congregaciones estas pentecostales en su gran mayoría.
En cambio, la doctrina, como me decía José, la doctrina de las iglesias reformadas es un poquito más abierta, pero los que sí se van hasta el otro extremo son los de las iglesias pentecostales. ¿Y qué decir de las pentecostales que se dicen iglesias proféticas? También, ¿verdad? Gravísimo, gravísimo, para llegar a decir lo que Dios nunca dijo, llegar a asegurar cosas que no van a pasar y que saben ellos están conscientes que no van a pasar. Decretar. Es como, siento yo que el decretar es como decir, como creer en el karma. Son dos cosas totalmente alejadas del cristianismo. No sé qué opinan ustedes de eso, pero yo lo veo así como en la misma línea del decretar, como el que confía en el karma. Yo lo veo de esa forma y sí, a veces muy recataditas el vestido, muy de largo. Ay, pero una lengua terrible. Pero una lengua terrible. Porque esas mismas personas que en mi TikTok tengo, la mayoría son evangélicos, los que me siguen, y yo veo cuando yo entro a sus perfiles en vigilia todos los sábados, transmitiendo en vivo, danzando, bailando, y qué bonito se ven. Pero cuando vienen a mi perfil me vienen a decir, porque anuncio que voy a rezar el Santo Rosario, arderás en las llamas del infierno. Y yo digo, wow, por lo que se desvelan todo el sábado por andar predicando ese evangelio. Qué misericordiosos son. Ese Dios es Antes, egoísta. No conozco esa clase de Dios que ellos predican. Dime, antes José. de, no, es que bueno, quería comentarte, perdón, y antes de darle la palabra al pastor, recién estuvimos, no voy a decir el nombre, estuvimos en una página evangélica debatiendo y ellos, incluso uno de los debatientes dijo que ellos iban VIP directo al cielo, ¿verdad? Casualmente terminado el debate, me difamaron en esa misma página, ¿verdad? Aquí expusimos todos los mensajes de cariño y de bendición, y estoy siendo sarcástico, que le mandaron al pastor Percy. Aquí los pusimos. Aquí pusimos la forma de predicar y evangelizar, entre comillas, de muchos evangélicos que todo el santo día pasan haciendo memes ofensivos, difamatorios y de burla contra el padre Luis Toro, contra el Papa Francisco, contra la Iglesia Católica, insultan, difaman y tiran basura todos los días. Esa es no sé a qué pretenden evangelizar, a cuál Cristo anuncia, no sé a quién pretenden ganar así. Y yo le digo, pastor, en las iglesias más históricas hay gente así, uno que otro es una excepción, o definitivamente no, o tal vez, o es solo los pentecostales. Hay gente así en las iglesias tradicionales. Bueno, como seres humanos tendemos a tener ciertas deficiencias, porque el ser chismoso es parte del ser humano, ¿no? Así que sí sucede, pero no al grado como sucede dentro de las iglesias pentecostales. Como dice un dicho mexicano, en todos lados se cocen habas, ¿sí? Pero dentro del pentecostalismo como que es más notorio, porque el pentecostalismo está basado más en sus emociones, basado en lo que se ve, no en lo interno. Si aquí está mi hermana que fue pentecostal. El pentecostalismo se basa más en, ¿cómo se llama?, en sus experiencias más que en la palabra de Dios. Muchas veces dentro del culto pentecostal se hace más énfasis en la danza, en el grito, en el salto, en la tiradera, en los cantos, que en la misma palabra de Dios. Cuando yo estuve predicando, cuando yo era evangelista, y estuve predicando en muchas congregaciones pentecostales, yo iba a iglesias pentecostales donde había salto, grito, emociones, donde habían hermanas saltando por todo el púlpito, hermanos corriendo por todos lados, y ya en la hora de la predicación, honestamente los hermanos estaban durmiendo, porque estaban cansados, y ya uno dice, ¿y dónde está todo el gozo que tenías hace un momento? O sea, no porque uno estuviera predicando, sino ¿dónde está el respeto a lo más importante, que es la palabra de Dios? Entonces, lamentablemente, cuando una persona es chismosa,
y le gusta hablar de los demás, que es legalista, es una persona que no tiene el fruto del Espíritu Santo. Eso es la clave, y ese es el problema con los pentecostales, que los pentecostales se basan más en las emociones, en desarrollar sus supuestos dones, y no en crecer en el Espíritu y desarrollar el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando tú veas una persona evangélica que es chismosa, es porque no tiene una vida de oración. Y va a decir, yo sí oro, yo sí oro. No, el hecho de que tú estés gritando todo el tiempo que estás orando, no significa que estás hablando con Dios. Cuando uno habla con Dios, uno habla y se calla y deja que Dios le hable a través de la palabra. Bueno, cedo el lugar. No, le iba a preguntar, y en esos cultos donde mucha danza, mucho baile, mucha cosa, el espacio de la prédica es el menos, ¿no? Más corto. Es el menos. Es el menos. Hay hermanos tan, ¿cómo se llama? Tan sinvergüenzas que le hacen a uno así. Y no crea que le están enseñando el reloj para que usted lo bendiga. Le están diciendo, el tiempo es corto, apúrale. ¿Sí? Pero claro, en la alabanza, ahí están gritando, y cuando uno termina de predicar, empiezan a darle otra vez rienda suelta a las emociones. Y uno dice, ¿no que estabas cansado? Y dice, es que estoy alabando a Dios. No, está recargando las baterías emocionales. Porque el alimento del cristiano es la palabra de Dios. Y lamentablemente dentro de las iglesias pentecostales le dan más énfasis a lo emocional que a la palabra de Dios. Poca reflexión, poca enseñanza, por eso son tan así mismo es. Ahí tenemos una testiga, mi hermana Anita, ella fue pentecostal, ella no me va a dejar a mí si yo miento. Ella tiene mi autorización para si yo miento o digo algo exagerado de los pentecostales, Anita, tú me puedes corregir. Pues, ¿qué le puedo decir? Es normal eso que usted dice y es verdad. A veces parece chistoso, pero es cierto de que para la predicación solo es media hora, a lo mucho 40 minutos para la predicación. ¿Sí? Pero para estar saltando y danzando, puedes pasar saltando y danzando toda la noche, si es posible, y hablando en lenguas, pero ese reflejo de ese don de lenguas y esas maravillas portentosas que dicen, no se ve reflejado en el diario vivir, porque viven llenos de raíces y amargura, llenos de envidia, llenas de cólera. Entonces, ¿a dónde están los frutos del Espíritu? Y se basan en el libro de Hechos, ¿no? Para decir que ellos son aquella iglesia que recibió el Espíritu Santo, sí, pero si nos vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, la iglesia de Hechos de los Apóstoles no solo danzaba, no solo habló en otros idiomas, sino que también predicaba. Iba a la fracción del pan y se reunían y compartían. Y dicen que uno con otro se cubrían las diferentes necesidades y no se criticaban porque vivían unidos en la oración y en el ayuno. Y se reunían, dice, imagínense de que en Hechos 5 relata una iglesia completamente activa. Y el último versículo, el 42, dice que el día entero pasaban en el templo, o sea, que tenían una vida contemplativa y después salían casa por casa a proclamar y a enseñar que Jesús era el Mesías. Sí. Y si miramos la realidad de los pentecostales, ¿qué es lo que salen a predicar? Que todo el mundo se va a ir para el infierno y que solo ellos se van a salvar. Entonces son los primeros en mandar a las personas al infierno. Exactamente. Mientras que la iglesia de Hechos con aquellos se relacionan y ellos se quieren identificar a fuerzas con la iglesia de Hechos salía a curar enfermos, salía a darle de comer al hambriento, de beber al sediento, de compartir el pan en las casas y de cubrir las necesidades de aquellos que no tenían nada. A eso salía la iglesia de Hechos. Y ellos dicen ser esa iglesia y salen a maldecir a Raimundo y a medio mundo y que todo el mundo va para el infierno por el hecho de no pertenecer a su grupo. Pero realmente si analizamos la iglesia pentecostal con la iglesia de Hechos, ¿tienen las mismas doctrinas? No.
Y eso que dicen, y eso que dice Ana y que dice el pastor de que te mandan al infierno es literal. No estamos siendo simbólicos, no, es literal. Es literal, no, sí, es literal. Si ellos tuvieran el poder para mandarlo a uno al infierno, lo mandan. Lo mandan. Sin contemplación alguna. A mí ya me han mandado por rezar el rosario en TikTok, te van a consumir las llamas del infierno, me dicen. En TikTok. Pero ellos son esos mismos hermanos que reciben el Espíritu Santo, según ellos, todos los sábados en las vigilias que celebran, ¿no? Y son los mismos que vienen a solo a decir maldiciones en contra de los demás. Solo a eso vienen, a decir maldiciones, a hablar maldiciones, y no es mentira. Una persona me decía, las llamas te esperan, sigue rezando. ¿Y quién es él? ¿Y quién es él? ¿Quién es él? Es más, yo no debería, por más perdida que esté una persona que esté en drogas, en prostitución, en homosexualismo, lo que tú quieras, yo no debería decir, usted se va a ir para el infierno, porque yo no soy quien, eso solo le toca a Dios. Yo puedo exhortarlo, hermano, arrepiéntase, conviértase, busque de Dios, busque el camino de la salvación, Cristo te ama, confiésese. Pero nosotros no podemos caer en el error de mandar a la gente al infierno, de condenar a la gente, porque eso se llama soberbia y darme el lugar que no me corresponde. Ese lugar solo le toca a Dios. Los frutos del Espíritu no son si hablas en lengua, si son manifestaciones o dones, si te desmayaste, si brincaste. Los frutos del Espíritu son mansedumbre, humildad, dominio propio, amor. Y esta gente no tiene nada de eso. Entonces no es el Espíritu Santo, lo que los tocó fue otro espíritu. Y personas que incluso insultan, no digamos que vienen a poner un argumento diciendo, no, insultan, condenan, difaman, hacen perfiles falsos, se rasgan las vestiduras porque el pastor sale con la bandera de Cruz Azul. Esa gente es la que me está demostrando a mí con sus frutos que los que están lejos de Dios son ellos y que con eso no van a acercar a nadie a Dios, y que ese tipo de gente es la de las que después se burlan los ateos. Por gente así, los ateos se burlan de la fe. Por gente así, fanática, tolerante, ignorante. Gente que no conoce ni la educación ni el respeto. ¿Qué lo diga el pastor? Todo lo que le han dicho. No, fíjate, hermano, tienes razón a todo lo que dices. La Biblia nos enseña claramente cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Y lo que vemos en estos evangélicos, que honestamente no merecen ni llamarse evangélicos, porque no representan lo que la iglesia evangélica representaba hace 70 o 80 años atrás. Un evangélico de aquellos tiempos jamás le hubiera mandado a un ser humano al infierno. ¿Por qué? Porque esos evangélicos de hace 80 años atrás estaban preocupados por la salvación de las almas. Y ellos sabían perfectamente lo que hay en el infierno, el sufrimiento, el martirio. Ellos amaban a Jesucristo y querían la salvación de la gente. Estas personas no les importa la salvación de nadie. Honestamente, ¿cómo lo sé? ¿Cómo puedo yo asegurar que a estas personas no les interesa la salvación de nadie? Porque nadie que ame a un ser humano y quiera su salvación, lo va a mandar al infierno. Sencillamente. Y aquí podemos ver la carencia de Cristo en las vidas de estas personas. Cristo no existe en ellos. Lo que existe es una emoción. ¿Sí? Lo bonito que se siente. El poder del Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿en qué parte de la palabra de Dios dice que el cristiano tiene que sentir el poder de Dios? O el fuego del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que el fuego de Dios que tanto piden los pentecostales están realmente pidiendo el juicio de Dios sobre sus vidas? Porque es lo que representa el fuego de Dios, juicio. Y es lo que están pidiendo. Es que ni las escrituras conocen.
pero No sí les saben mandar a la gente al infierno. Claro que no conocen las escrituras y me queda claro cada vez que quieren argumentar algo. Por ejemplo, un día de esta semana me decía una señora, que no me recuerdo cómo aparece esta señora, pero Elizabeth parece, me decía, estás equivocada, romana idólatra, hija del diablo, mejor lee lo que dice la escritura, la Biblia la dejó Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y me citó segunda de Timoteo capítulo 13 y versículo 16. Si yo no leyera la escritura, le creera, ¿verdad? Pero segunda de Timoteo solo tiene 4 capítulos. ¿Se dan cuenta que no leen la escritura? Es que no la conocen y todavía tienen el descaro de burlarse de los católicos que no leen la Biblia. Vea, yo le voy a decir algo, pastor, con respecto a eso, y lo digo con todo el derecho moral y conocimiento de causa. Yo fui evangélico bastantes años, estudié, prediqué en cultos, y le puedo decir que yo como evangélico llegué un momento a decir, decimos que los católicos no leen la Biblia y nosotros tampoco. No la están leyendo. No la leen. No la están leyendo. Tristemente no la leen. Mucho evangélico no lee. Dice, no sé, ¿qué dice aquí Yandri Díaz? Bueno, no sé si no sé si ese comentario, pero no sé si esta persona es católica, no sé si es evangélico, no sé, ¿verdad? Dice, Percy, estás perdido, Anita te lavó la mente, te quiere hacer diácono católico. No sé. Percy, estás perdido. Y yo no tengo autoridad eclesial para ser diácono a nadie. ¿Cómo lo hago diácono si yo soy una simple laica? No, primero, esto es pentecostal. ¿Me pones el comentario nuevo, por favor? Fíjate lo hermoso que vamos a jugar ahorita con este tipo. Primero, dice, Percy, estás perdido. ¿Cómo sabe él que yo estoy perdido? ¿Es Dios él para poder determinar si alguien está perdido en Dios? ¿Tiene él el don de discernimiento, el don de omnipresencia para poder asegurar lo que está diciendo? No, no lo tiene. ¿Pero por qué lo hace? Porque es un pentecostal mentiroso y característica de ellos es levantar falsos y mentir. Dice, Anita te lavó la mente. ¿Qué poder tiene Anita que puede lavar la mente de un ser humano? Y sobre todo, ¿qué poder, qué magia tiene Anita que ella está en El Salvador y yo estoy en Estados Unidos? O sea, su poder femenino es tal, su influencia de mujer es tal que me puede cautivar mi mente. Tiene ese poder. Telepatía. Que telepatía de larga distancia para poderme lavar la cabeza y poderme convencer para llegar a ser diácono de la Iglesia Católica. ¿Se dan de cuenta lo ridículo? Primero, Anita no lo puede hacer porque no tiene autoridad eclesiástica. Si me corrigen, por favor, quienes pueden recomendar a una persona para diaconado es el sacerdote de la parroquia. ¿Sí? El sacerdote manda esa solicitud, se me imagina a mí, que es a la arquidiócesis donde está la iglesia. Se estudia, se manda una carta al candidato y ese candidato tiene que hablar con su esposa para que autoricen, o sea, la esposa tiene que estar de acuerdo. Y tiene que formarse. Tiene que formarse, tiene que estar de acuerdo. O sea, que este hombre no conoce la Biblia, es un mentiroso, es un difamador, no conoce la doctrina de la Iglesia Católica y no conoce cómo se forma un diácono de la Iglesia. No, es un mentiroso. No, pues sí. De hecho, yo al menos en lo personal estoy en varios foros de debate, ya me he salido de algunos, estoy cansado. La otra vez aquí mostré algunos posts. Estoy cansado de los mismos posts. Me muerdo la lengua por no decir la palabra. Tontos, por decirlo bonito.
los mismos posts tontos de todo el tiempo, fotos editadas del Papa, fotos editadas de los sacerdotes y que, o sea, se les desborda el veneno, se les desborda el odio, se les desborda la intolerancia y así se dicen cristianos. Y eso es predicar, pasando, insultando, difamando, imágenes torcidas, perfiles falsos, burlándose del padre Luis Toro, burlándose del Papa Francisco. Yo no creo que Jesús y los discípulos hayan predicado así. Yo no sé qué Cristo conocen esta gente. Y esa actitud farisea, y peor, son los que se creen sin pecado. Son los que se creen que van en VIP directo al cielo. Son los que se creen que pueden venir a hablar del pastor Percy porque le va al Cruz Azul. Ese mismo tipo de gente. Ese mismo tipo de gente ignorante, fanática, intolerante, farisea, que no hacen un post o no proponen un tema de debate serio. Miren, hermanos católicos, vamos a poner esta publicación, vamos a debatir X o Y cosa, estos son mis argumentos. Ahora sí, hablemos. No, es una imagen grotesca, es una imagen sucia, es una imagen editada, hasta de perfiles falsos. Un día le dije a un tipo ahí un post: usted es un cobarde porque está difamando a la iglesia, y tras de eso es un cobarde que no da la cara a los desde de un perfil anónimo, porque ni hombres de verdad son, ni mujeres de verdad son, lo que sea que haya sido esa persona. Ni siquiera tienen pantaloncitos, ¿verdad? Eso da asco. Y por ahí veía yo un comentario que decía una hermana que Dante, el pastor, está hablando bien de la Iglesia Católica, y lo mismo lo está haciendo Jesús Adrián Romero. Hace rato vi un video donde habla de varias santos de la iglesia, y ya se van a echar fuego los pentecostales en contra de ellos, ¿no? Porque al menos hoy yo compartía un video de Dante en mi TikTok y empezaron los pentecostales a decir que él también va a arder en el infierno. Porque está hablando de la autoridad de la iglesia, que acá no hay desorden, que acá yo no me puedo ir donde el sacerdote a decir, ni mi hija como acólita que es, podría sacarse algo de la iglesia y decir que va a poner una iglesia en la siguiente cuadra, cosa que sí pasa en el mundo evangélico. Acá en la Iglesia Católica nos regimos, nos dejamos guiar por nuestros pastores, no hacemos lo que nos da la gana. Si nos ponen a predicar, predicamos. Si nos dicen se están sentados, nos estamos sentados. Si la iglesia nos dice van a estar sentados tanto tiempo porque no viene a su grupo de oración, porque no persevera, porque no está haciendo lo que debe de hacer, tenemos que cumplir con lo que la iglesia dice, porque para eso es madre y maestra, para que nos enseñe y nos educa. Y en el lado evangélico no pasa lo mismo, decía Dante, no, que pasa todo lo contrario. Cada quien dice que Dios le habló y se levanta a su propio templo y no le importa la autoridad que tenía por encima. Y en eso tiene razón Dante Gebel cuando habla de esos puntos, porque eso es lo que uno ha visto, que por eso de una congregación al día siguiente y hay otra y después otra, porque no le gusta la autoridad, Y nosotros como católicos no podemos hacer eso, a menos a mí como católica, como servidora de mi parroquia. Como habemos muchos servidores, a veces me toca servir cada 2 meses y yo lo acepto y espero mi turno con toda voluntad. Y si a mí mi sacerdote me dice, mire Ana, usted no ha estado viniendo a su grupo de oración, ha dejado de perseverar a misa, no viene a sus formaciones y por lo tanto la voy a mandar a que se siente hasta que usted aprenda que tiene que formarse para poder servir, yo me tengo que sentar y esperar y formarme para tener que dar. Porque si no, ¿de qué voy a ir a hablar si ni yo estoy estudiando, ni yo sé de lo que estoy hablando? Y en eso la iglesia tiene razón. Y por del lado evangélico no pasa lo mismo, porque son soberbios y no les gusta la autoridad. Y a eso hacía énfasis Dante Gebel, y por eso lo están mandando al infierno. Y yo me imagino que han de ser, como dice el pastor Percy, pentecostales. Nada más una pregunta al pastor Percy. Bueno, menos que se va a referir a lo que dice Ana, pero pastor, predicar a Cristo, ser cristiano, es mandar a la gente al infierno, es vivir atacando a la iglesia católica. ¿Eso es ser un cristiano? ¿Eso es predicar a Cristo? No, hermano, eso no es ser cristiano. Eso es ser una persona legalista, arrogante, prepotente y creerse Dios.
cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, no existe ni una porción bíblica donde Jesús haya mandado gente al infierno. Hubieron veces que él se refería a los líderes religiosos como hijos del diablo, pero eran los líderes religiosos. Si usted se da cuenta, Jesús al pueblo jamás lo trató con arrogancia, jamás los envió al infierno. Siempre que el pueblo se acercaba a Jesús, Jesús les preguntaba, ¿qué quieres que yo haga contigo? El problema con estas personas que se llaman evangélicos es que ellos no entienden lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. No lo entienden. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. La verdad, una persona que ha nacido de nuevo, y estoy hablando en términos evangélicos, no se comporta de esa manera. Honestamente no. Porque el espíritu que está dentro de ellos no les haría sentir bien mandando a una gente al infierno. Pero como el espíritu que está dentro de ellos no es el espíritu de Dios, para ellos les da la autoridad, por decirlo así, para mandar a una gente al infierno. Ellos están totalmente equivocados. El único que puede mandar a alguien al infierno es Dios. ¿Y qué le parece a usted esas páginas de Facebook, esos canales de YouTube u otros medios evangélicos o como se llamen, que todos los días o constantemente su único material que producen es material anticatólico? No los ves diciendo, como si los han entendido, como si hay medios evangélicos, como si hay pastores evangélicos que a su manera predican a Cristo, predican el amor de Dios, te dicen Dios te ama, etcétera, ¿verdad? Sí los hay, pero hay medios que se dicen evangélicos que todos los días, a cada rato, publican cosas, ataques contra la Iglesia Católica. Nada más, eso es lo único que saben producir. ¿Qué opina usted de ese tipo de medios? Que no representan el verdadero evangelio. Constantemente hay canales en TikTok. Bueno, antes había un canal de TikTok que, hermano, desde la mañana, la madrugada, hasta horas de la noche, estaban hablando de la Iglesia Católica. Están enfermos. 13, 14 horas seguidas hablando de la Iglesia Católica. Están enfermos. Están enfermos. Tienen un odio hacia la Iglesia Católica visceral. Ese no es el verdadero evangelio. ¿Por qué lo hacen? Por crecimiento. Ellos saben que el evangélico, que muchos evangélicos le tienen odio, le tienen rabia a la Iglesia Católica. Esos canales alimentan ese prejuicio. ¿Pero por qué lo hacen? Porque son hipócritas. Porque ellos lo saben perfectamente, que el evangélico de a pie, el evangélico inculto, que lamentablemente son la mayoría, tiene mucho resentimiento, mucho odio hacia la Iglesia Católica. Mucho prejuicio. Y ese prejuicio, y ese es el tipo de evangélico que mira esos canales. Usted no va a ver un reformado ahí, ni un presbiteriano, ni un metodista, ni un bautista, esperen Dios que no, ni un bautista. ¿Por qué? Porque ellos están ocupados en otra cosa mejor. Yo conocí uno que se decía bautista, que aquí tuve un debate con él, que tenía esas actitudes, y yo un día se lo dije, pero usted es bautista. Era así, como ese comportamiento fanático tipo pentecostal, y se decía bautista. Bueno, en todos lados hay malas manzanas. Sí, eso sí. Sí, entonces, lamentablemente, pero por lo general, un bautista no va a hacer eso. Y si los hay, será la excepción. Pero lamentablemente esos canales, hermanos, nada más lo hacen por ganar vistas, ganar números, ganar dinero. Y también porque son prejuiciosos.
Y Sí. no es que... Son canales basura. Y pastor, y no es que lo hacen allá de vez en cuando, una vez perdida. Es que, o sea, el problema, yo entiendo, no lo acepto, pero yo entiendo que lo hagan de vez en cuando. Ana, Sí. pero es que hay canales, hay páginas que todos los días y a cada rato tiran basura, porque es basura en contra de la iglesia. O sea, dime, Ana. Está Ahora, en TikTok. Yo creo que el pastor lo ha de haber visto un canal de un señor salvadoreño que se la pasa todo el día comiendo mangos, que yo creo que ese señor va a terminar loco, porque a las 6 de la mañana ya está en vivo para hablar mal de la iglesia católica y a veces por casualidad entra a TikTok a las 10 de la noche y todavía está en vivo. Y yo aquel día le dijo un mensaje: señor, usted no duerme por estar hablando mal de la iglesia. Y me responde uno de los que estaba ahí: es que este es su trabajo, predicar. Pero ¿cuál predicación si todo el día habla mal de la esa iglesia? no es predicación, por favor. Esa no es predicación. Ni siquiera la Biblia tiene abierta, solo pasa comiendo mangos y hablando de que los yesos, de que las imágenes y que, ay no. Ahora, déjenme decirles algo. Cuando uno habla, genera emociones, Exacto. genera cómo tú te sientes. Si tú hablas del amor de Dios, hablas de la paz de Cristo, tú te vas a sentir bien. Pero cuando tú empiezas a hablar mal de la gente, empiezas a hablar de la iglesia católica, de cómo la gente de la iglesia católica son borrachos y todo lo demás, ¿cómo te vas a sentir? Con odio, con rabia, con molestia. Ahora imagínense hablar, esas personas hablando por 10, 14 horas del mismo tema. Es como que estuvieras discutiendo con tu esposa, con tu esposo por 14 horas seguidas. Es lo que ellos están haciendo. Así se demuestra el odio que le tienen a los católicos, pero también el odio que ellos se sienten a sí mismos. Porque cuando tú hablas, tú te vas a sentir emocionalmente bien o mal. Cualquier cosa que tú digas hace que tu presión suba. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes ven que están enojados. ¿Sí? Ahora que usted dice eso de lo que hablan, ¿verdad? Es muy común en este tipo de iglesias, con la teología de la prosperidad, emocionar a la gente y decirle a la gente: tú eres un campeón, tú eres un próspero, y incluso hasta lo dicen, vas a ser millonario, y ese tipo de discurso donde están emocionando a la gente, haciéndolos, destaca el campeón que hay en ti, decía Marco Witt, ¿verdad? Ese tipo de mensaje light, ese tipo de son buenos oradores, deberían ser políticos. Ese tipo de mensajes donde a todo mundo, los prosperados, bendecidos y en victoria, y entonces traiga el diezmo y pacte con Dios, y cero reflexión bíblica. Si quieren creer en el diezmo, está bien, pero cero reflexión bíblica. No hablan de la fe, no hablan del amor, no hablan de la caridad, no hablan del perdón. Y a eso remátelo con hablar mal de la iglesia católica. Sí, miren, y por casualidad entré en TikTok y ese señor sigue en vivo. Y yo creo que ese señor le va a dar algo, porque pasa tomando Coca-Cola, pasa sentado en una silla, comiendo mango y hablando mal de la iglesia católica todo el día. Solo cosas tóxicas y cosas tóxicas y cosas tóxicas. Va a terminar reventado ese pobre señor. Mi pregunta para ese hermanito, entre comillas, ¿cuántas almas ha ganado con Mire, esa ahí actitud? está en vivo ahorita en TikTok, ¿ve? Y ahí hay Quiero ver. gente. Está comiendo mango. Ahí está comiendo mango, ahí está en vivo en Te TikTok. voy a poner, Ana, te voy a poner en pantalla completa para que... Ajá. Y todo el católico que entra a TikTok ni le dé vista, bloquéelo, porque él vive de la vista, y que el católico cuando lo ve hablar mal de las imágenes. Ya estás en pantalla completa. Ahí está, miren. Ahí está, está en TikTok y aparece ¿Cómo? como Ángel TV. Ángel TV. Ajá. Es de acá del Salvador, y ahí están algunos que son unicitarios y están algunos que son de
una iglesia presbiteriana, hay varios ahí con él y todos hablando mal de la iglesia católica. Y todo el día lo van a ver. Porque tienen doctrinas distintas, radicalmente opuestas, pero para hablar de la iglesia católica, sí, ahí sí se unen. Y se hacen a las 10 de la noche y él ahí en ese en vivo. Tiene dos predicador, qué falta de formalidad. Qué falta de formalidad y de respeto predicar. Bueno, sí. Y a mediodía está tomando Coca-Cola y cosas no. así. Yo no soportaría verlo a ese. No. Ya lo encontró. Es terrible, ya lo encontró, ¿verdad? Pero yo bloqueé a ese canal que pasaba 14 horas en el, ¿cómo se llama? Solo hablando de la iglesia católica. Ya de último, me bloqueaban. Solamente ven que cuando uno entra a un live, dice el pastor Percy J. Riley entró al en vivo. Sí. Solo con eso ya me bloqueaban. Dice muchos canales así me hacen a mí, no permiten que yo me quede, me bloquean inmediatamente. Y después dicen que por qué no va a canales evangélicos. Dice Mario Flores, ¿qué espíritu tienen nuestros hermanos separados para llevar tanto odio a la iglesia católica? ¿Qué les inculcan o les siembra esta semilla? Bueno, pastor, usted primero. ¿Quiere esa pregunta? ¿Qué opina? Perdón, estaba viendo eso. ¿Cómo era la pregunta? Perdón. Dice Mario Flores, ¿qué espíritu tienen nuestros hermanos separados para llevar tanto odio a la iglesia católica? ¿Quién les inculca o les siembra esta semilla? Me gustaría sus opiniones. Dios los bendiga. Bueno, el Espíritu de Dios no es. Empecemos ahí. El Espíritu Santo no puede ser. Si el Espíritu Santo de Dios fuera, el Espíritu Santo no usaría ese tipo de lenguaje. Porque Dios cuando va a corregir algo, lo corrige. Pero te corrige no para destruirte, sino para sacarte de ese error en que tú te encuentras. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo te convence, te convicta de pecado, para que haya en ti un arrepentimiento y vengas a los pies de Cristo. Eso es lo que hace el verdadero Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque inmediatamente, bueno, ustedes fueron conversos, ustedes fueron evangélicos. Si yo les digo a ustedes, cuando ustedes se convirtieron, ¿a los cuántos días les empezaron a decir que la iglesia católica era la gran ramera del Apocalipsis, que la iglesia católica era apóstata, que los católicos eran borrachos y todo lo negativo? ¿En cuántos tiempos les empezaron a decir? Eso en días, horas. El mismo día. Desde el mismo día. Entonces, es un lavado de cerebro al cual están los nuevos conversos expuestos desde el primer día de su conversión. Puede ser el primer día o la primera semana. Y eso viene de los supuestos pastores. De los pastores. José. ¿Sí? Pero es constante. José, en este canal de ese señor se junta el hambre con la gana de comer, porque mira nada más y nada menos con quién se junta. Mira quién está ahí, el que se hace pasar por católico y anda hablando tonteras y media. ¿Cómo se llama? Ese señor que está arriba, Carlos. Ah, él es gnóstico o algo así. Se llama Carlos Castillo. Sí, él es Carlos Castillo, que se anda haciendo pasar por católico. No, él, bueno, yo no sé si ahora lo hace, pero él siempre ha dicho que es gnóstico, ¿verdad? Lo que pasa es que él es una persona. No sé, pero hoy dicen que es católico, pero habla unas barbaridades y las hace pasar como doctrina de la iglesia y entre ellos dos. Bueno, por cierto, ahora que Ana dice eso, rápidamente, hay muchas páginas, incluso falsos sacerdotes en redes sociales que no son católicos. Ay, Católico, sí. Alerta. Pídale a ese sacerdote que diga quién es su obispo, cuál es su parroquia, cuál es su diócesis, que presente sus credenciales y sobre todo, católico, lea el catecismo, conozca la fe de la iglesia para que no venga ningún charlatán a decirte lo que la iglesia no enseña. Y ahora que el pastor dijo algo, porque yo los he escuchado, y hay que tener severos problemas mentales, severos problemas espirituales, severos problemas cognitivos para que una persona diga: todos los católicos son borrachos,
todos los católicos son adúlteros, como tampoco yo puedo decir todos los evangélicos son borrachos, todos los evangélicos son adúlteros. Falacia de generalización, y es una persona muy pobre mentalmente la que dice eso, porque hay muchos, o habemos, me voy a incluir, católicos que tratamos de vivir una vida recta, una vida sana, como los hay evangélicos. Entonces, yo no entiendo ese nivel de ignorancia, de fanatismo o de maldad que lleva a decir al evangélico eso. Es el mismo evangélico que dice que el pastor se va a ir al infierno por ir al Cruz Azul. ¿O no? Pues sí. La verdad, hay mucha ignorancia dentro del pueblo y muchos aplauden esa ignorancia. Lo peor de todo es que lo llaman evangelización. Esa no es evangelización, ¿sí? Lamentablemente, ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo eso se llama? Eso se llama legalismo. Ni es proselitismo. Ni es evangelización, ni es proselitismo. Es puro legalismo, puro odio, pura rabia, racismo y discriminación es lo que entraría. Porque a los católicos, a ustedes se les discrimina en las redes sociales. ¿Sí? A ustedes se les discrimina. Por ejemplo, no puedo yo presentar una enseñanza y decir que es católica porque inmediatamente empieza el menosprecio. La semana pasada estuve yo en un debate sobre el pastorado de la mujer. Y el pastor pentecostal, al verme a mí, y terminar mi exposición, inmediatamente, lo primero que dijo, la Iglesia Católica es la gran ramera. ¿Qué tiene que ver eso? Es lo que yo le dije. Le dije, ¿qué tiene que ver, pastor? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando en esta tarde? Estamos hablando del pastorado de la mujer. Pero si usted quiere hablar de la gran ramera, yo le hablo de la gran ramera. La gran ramera del Apocalipsis es Jerusalén, no la Iglesia Católica. Capítulo 17 y 18 de Apocalipsis habla de la corrupción que existía en el templo de Jerusalén. Así que la gran ramera del Apocalipsis es Jerusalén, no la Iglesia Católica. A los 5 minutos se salió. Pero si están debatiendo el pastorado femenino, si deben haber o no pastoras, es un tema muy evangélico. Yo puedo hablarlo con un evangélico y decirle, mire, las pastoras están mal, pero si lo están hablando dos pastores o dos evangélicos, ¿qué tienen que meter a la Iglesia Católica en eso? Nada. Bueno, ¿sí sabe lo que tiene que ver? Porque la audiencia era evangélica. Lo que tiene que ver es esto. Para que lo aplaudan. Para que me quite a mí valor a lo que yo pueda llegar a decir. Por para eso. Que lo aplaudan. ¿Sí? Quitarme valor a mí, quitarme prestigio. Es lo que él intentó hacer. Pero no lo logró. Si yo soy evangélico y quiero ganar miles de vistas y tal vez hasta dinero, que ese sí sería un dinero mal habido, entonces haría un canal que hable mal de la Iglesia Católica todo el día y todo el tiempo, ¿verdad? Correcto. ¿Qué es lo malo? Que estoy fomentando el odio y la intolerancia. Ese es el problema. Estamos llegando a niveles de fanatismo y de intolerancia tan tontos. Es tanto el nivel de ignorancia de estas personas, es tanto el nivel de no sé qué, no me alcanzan los adjetivos, que es el mismo tipo de gente. Por eso hicimos este programa, porque yo le decía al pastor Percy, esto nos va a llevar a una reflexión. Es el mismo tipo de gente que se enoja, se asusta, porque el pastor Percy sale en redes apoyando al Cruz Azul, como si eso fuera delito, como si eso fuera pecado. Anita, ¿tú ibas a decir algo? Sí, que no se preocupe el pastor porque lo atacan por eso, porque a mí me habían dicho que me voy a ir al infierno por los aretes que uso. Que las llamas me esperan.
Entonces la esposa de Abraham se va a ir al infierno o se fue al infierno porque ella usaba aretes en la nariz. Ah, sí, usaba arete Usaba en las... anillos en la nariz, en las orejas, Ujú, brazaletes de oro. exactamente, pero bueno, estamos en un mundo de intolerancia religiosa, como dijimos la vez pasada, y pensaba en lo que usted hablábamos hace rato, que si el mundo evangélico más que todos los pentecostales, que son los que viven más atormentados por la doctrina católica, si ellos se asemejan a la iglesia que ellos se quieren parecer, a la iglesia de Hechos. Pero la verdad es que no tienen nada, porque fíjense de que estoy leyendo el libro de Hechos y en el capítulo 3, en el versículo 19, la iglesia de Hechos predicaba así, no la mandaba al infierno. Decía la iglesia de Hechos, arrepiéntanse pues y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Qué mensaje tan controversial al mensaje que dejan los que dicen ser esa iglesia, ¿verdad? Que se quieren identificar con la iglesia de Hechos y ellos dicen, se van a ir al infierno. ¿Se imaginan la iglesia de Hechos, la iglesia primitiva predicando de esa forma, mandando a todo el mundo al infierno? Creo que lo hubieran apedreado más luego, tras que ya tenían persecución y si hubieran hablado de esa forma, lo hubieran exterminado más luego toda aquella gente que perseguía a la iglesia primitiva. Y me llama mucho la atención porque nada que ver, solo porque ellos dicen que con los dones de lengua, pero eso no es lo más importante es predicar a Cristo, darlo a conocer a Él, llevar ese mensaje. Y nosotros como católicos, como ya lo ha dicho el Papa Francisco más de alguna vez, que los involucremos, que nos hagamos parte de las necesidades, que nos involucremos con aquellos que quieren conocer a Cristo, que nos metamos a las periferias, dice el Papa Francisco. Qué diferente mensaje. Quería hablar un poquito también, José, sobre lo que tú decías de tener cuidado con los falsos sacerdotes. De nuevo voy con TikTok. En TikTok andan personas que se hacen pasar por sacerdotes usando cuello clerical. Y a veces cuando se suben a los en vivos, sabemos que los sacerdotes que tienen credenciales, a veces no hace falta que las muestren, porque si usted se va a los perfiles de esos sacerdotes, usted va a encontrar que ahí tienen su parroquia, en cuál están, tienen su correo electrónico, tienen su WhatsApp, tienen todo enlazado en su página. Pero qué diferencia, no sé si les pueda mostrar, José, un pedacito de video de una persona él dice que es sacerdote colombiano, pero Póngalo ahí. no le gusta dar identificaciones. Y yo no he visto un sacerdote parroquial comportarse de esta forma y tener esta clase de material en redes sociales. Lo voy a poner y no sé si... Él dice que es sacerdote católico. ¿Ustedes creen que nuestros sacerdotes consagrados van a andar en esas? Anda como con su esposa y sus hijas. Y cuando se le pide las credenciales y sube a los en vivos de TikTok, él no quiere presentar credenciales. Por eso hay que tener cuidado, no solo porque usa cuello clerical, una persona es sacerdote. Allí anda él, miren, esa persona dice que es sacerdote católico, pero dice que no tenemos derecho a pedirle las credenciales sacerdotales porque es como que si él a nosotros nos pidiera la fe de bautismo. Sí, pero es algo que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque nosotros solo somos laicos y él es sacerdote ministerial. Entonces, de hecho, hay otra página, yo la denuncié hoy en Facebook, que se dice Padre Rafa, que usan la foto del Padre Sergio. Es una página de la secta china, también para que se cuiden. Bueno, yo creo que lo que hemos hablado hoy nace de una anécdota muy chistosa, si se quiere, ¿verdad? De la afición del Pastor Percy al Cruz Azul, que lamentablemente no ganó la final, pero que muestra la intolerancia, la ignorancia, la actitud farisea de algunos que se dicen cristianos y de cristianos no tienen ni la punta del pelo. Todos esos cristianos evangélicos que se la pasan todos los días en los foros, en los canales, en las páginas, tirándole basura católica a los católicos, usted permítame, se lo digo José Gar, usted de cristiano no tiene ni la punta del pelo, porque eso no es predicar a Cristo. Tiene su derecho a disentir, tiene su derecho a pensar diferente, se puede debatir,
pero yo creo que un verdadero cristiano, católico, evangélico, conoce el respeto y la educación. Y no se pone en payasadas o en tonterías como que el pastor Percy le vaya al Cruz Azul, o que Ana se ponga aretes, o que una mujer se ponga maquillaje. Aquí no estamos diciendo, ojo, no estamos diciendo que la gente puede vivir como le dé la gana, vestir como le dé la gana, hacer lo que no, tampoco estamos diciendo eso. Hay que tener su modestia, su moral, su esencia, sí. Pero no llegar a ese legalismo que dice el pastor, de que cuelan el mosquito y que tragan el camello y que mandan al infierno a todo mundo como si ellos fueran Dios. Pero, pastor, yo no sé qué quiere, algo más que quiera comentar aquí. No, nada más, fíjate que si me juzgaron y me criticaron por una inocente foto de Cruz Azul, y no solamente la foto del Cruz Azul, sino que aparte de eso tenía una camisa clerical azul. Imagínate, si me criticaron por eso, ¿qué dirían por lo de mi anillo? ¿Sí lo pueden ver? Una cruz, sí. Sí. Es la cruz de San Benito. Lo voy a poner en es la cruz de San Benito, ¿verdad? Es la cruz de San Benito. Ay, ya sabía yo. Sacra Similux, dice la cruz de San Benito. No, Draco Similux va de retro. Así que a todos esos, ¿me puedes volver a poner la cámara solo? Sí. Por favor, a todos esos que me criticaron por poner la cruz, el Cruz Azul, pues aquí les doy otra cruz. ¿Sí saben lo que simboliza eso? Sí, yo sí sé. Pues se las dedico. Va de retro Satanás. Exactamente, va de retro Satanás. Pastor, pero a usted lo van a orar, sí es cierto que le van a decir idólatra. Peor. Ya vamos a orar en latín con el ya me lo dicen, me han dicho un montón de cosas. Así que una rayita más al tigre, no importa. Les molesta la verdad, les molesta que se les diga en su cara que no son perfectos, que no son santos y que no representan a Cristo. Al contrario, traen vergüenza al evangelio. Con esas palabras me despido. ¿Sabe una cosa, pastor? Ese tipo de personas en los foros, cuando yo les pregunto, ¿usted no peca? ¿Usted peca? No les gusta contestar, evaden esa pregunta. La evaden. ¿Por qué será? Porque son fariseos, porque se creen perfectos. Y para mí, la persona que usa la frase chupayeso o besayeso, para mí, la persona que voy a usar una frase de don Ramón que a Anita le encanta, don Ramón que paz descanse, dice don Ramón, está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Decía don Ramón al chavo. Así es esa persona que usa la frase chupayeso, besayeso. Es una persona que rompe récord de pobreza de aquí y de aquí. La verdad, así se habla, pastor Percy, dicen aquí, dice Otilia, dice Sandra de los Ríos, muy bien dicho. Gracias, hermano. Se sabe que los católicos lo respetamos, lo queremos, admiramos. Igualmente. Admiramos. El pastor Percy pues ya nos ha contado, ha considerado serse católico, lo está pensando, la Iglesia Católica le gusta en muchos aspectos, todavía no ha dado el paso. En ciertos aspectos sigue pensando como él piensa. Pero, y eso de andar a la cruz de San Benito es un gran paso. Como devota de San Benito, y que me encanta la oración que lleva su anillo, es un gran paso que ande el anillo de San Benito. Pero, sí, pero ¿cómo se llama? Él es muy respetuoso con la Iglesia Católica. Y es más, yo casi nunca lo he escuchado, bueno, sí, tal vez con los pentecostales, él no se refiere tanto a aspectos doctrinales de los evangélicos. El pastor lo que señala es la mala conducta, la hipocresía, la falsedad de muchos evangélicos. Ana y yo fuimos a debatir una página evangélica
pasó un evento desagradable. Los que pueden ver el debate del purgatorio que tuvimos acá en la última parte de lo que pasó. Esa persona nos mandó un audio pidiéndonos disculpas y minutos después estaba difamándome en la página a mí. Terrible. A mí no me, con esa actitud, créanme que me han llegado invitaciones para ir a debatir a canales evangélicos y yo no pienso ir a un canal evangélico a debatir. Si ellos quieren debatir, que vengan acá, pero con ese comportamiento de andar en difamaciones, ay no. Yo no me dieron ganas de volver a visitar otro canal evangélico de esa clase. Que después del debate es como que si nosotros después del debate, que nunca lo hemos hecho y nunca pensamos hacerlo, porque nosotros somos coherentes con lo que decimos que somos y con lo que somos. Es como que nosotros después de un debate empecemos a levantar calumnias, a sacar cosas de los que vinieron a debatir. Y como nosotros hacemos una apologética de respeto, nunca lo hacemos. Sea como haya sido que haya terminado el debate, nosotros no lo hacemos, porque donde se cierra el debate y termina todo, lo que no se pudo argumentar en un debate no se va a poder argumentar más. Pero esta página no respetó la palabra. El Señor es un pastor. Solo fíjense, es un pastor. Pidió disculpas y le aceptamos las disculpas y todo. Y después de todo eso, empezar a subir todas esas barbaridades, no. Bueno. Así no se puede. Vamos ya a irnos a despedirnos porque ya le quitamos mucho tiempo al pastor. Pastor, quiero escuchar su reflexión final sobre el tema, sobre el Cruz Azul, sobre la intolerancia, sobre la América. Dice por ahí alguien que le robaron el partido de Cruz Azul. Su reflexión final sobre todo esto, pastor. Bueno, déjame decir algo, una reflexión sobre muchas veces en la vida del cristiano. Ya olvidémonos un poco de estos pobres evangélicos. Muchas veces en la vida del cristiano puedes estar trabajando en la viña del Señor arduamente, pero siempre van a haber personas que van a intentar quitarte la bendición, el gozo, la paz, la tranquilidad que te da Cristo. Pero cuando eso suceda, lo más importante que tú no debes de olvidar es quién eres en Cristo. Amén. Así es. O sea, si no tienes paz, recuerda que Cristo es tu paz. Si no tienes bendición, recuerda que Cristo es tu bendición. Y que toda la bendición que pueda venir a tu vida es consecuencia de a quién tienes en tu vida. Si Cristo está en tu vida, tú tienes la bendición de Dios. Es más, ustedes los católicos creen que cuando ustedes van a la Eucaristía y reciben la hostia, Cristo está entrando no solamente a su vida, está entrando a su cuerpo. Entonces, eso te da un valor a ti. Y cuando el América le robó el partido al Cruz Azul, el Cruz Azul no perdió su templanza, su carácter, ni se olvidó de quién era. Ellos seguían llevando en su pecho la cruz de Cristo. Amén. Y eso es lo que nosotros los cristianos debemos de recordar siempre. No importa cuántos obstáculos, cuántos americanistas vengan a robarnos la paz, la tranquilidad, el gozo, debemos de recordar que la cruz de Cristo es la que nos da la victoria, porque en esa cruz murió aquel que nos da ahora la paz de saber que somos hijos de Dios. Amén. Esa es mi reflexión. Que Dios le bendiga. Y cuesta que yo le diga, ven un evangélico, ven, así debería hablar todo evangélico que quiere evangelizar, aunque pensemos diferentes. Así no esas tonterías y esos ataques. Yo creo que con eso que dijo el pastor le vamos a terminar haciendo competencia a ESPN o a Fox Sports, ¿verdad? En comentaristas deportivos.
Bueno, yo nada más digo una cosa. Yo hago un llamado a católicos y evangélicos, a los que estamos en redes, a los que estamos en apologética en general, que hagamos apologética con respeto, que hagamos apologética con altura. Ya basta de esos programas de chismes, de encuentros, de controversias. No le demos vistas a esos programas, no nos suscribamos a esos canales. Apoyemos los medios que enseñan sanamente y no seamos cómplices de ese tipo de apologética. Hagamos una apologética sana, de altura y de respeto, sin calumnias, sin chismes, sin hablar de la vida de nadie. Y si alguien le va al Cruz Azul, o a la América, o a las Chivas, o al FAS de El Salvador, ay, se persignó, pastor, ay, santísima, no, arderá sin llamas. Si le van al Madrid, también, ¿verdad, pastor? Yo le voy al Real Madrid. Ay, Jesús. Algún defecto tenía que tener. A la Madrid. Uy, qué idólatra, dije a la Madrid. Yo barcelonista. Señores, se vale disentir. Se vale el debate. Es bueno, es necesario el debate. Y a veces hay que debatir fuerte. Pero seamos respetuosos y tolerantes, porque somos cristianos. Y ante todo lo que vale es el amor, porque dijo San Pablo que nada me sirve tener todas las lenguas y todo lo que te quiera y dar mi cuerpo a quemarlo. Si no tengo amor, yo nada soy. Y dice San Juan, en 1 Juan 4:8, el que no ama, no ha conocido a Dios. Y aquí le dicen, pastor, arriba la América. Ay, ay, ay. Arderás, dice Giselle. Yo también, arderán. Solamente recordemos, por más alto que vuele el águila, jamás llegará al azul del cielo. Refutado, dice. Oiga, no, pues muchas gracias al pastor por un programa más. Sí, pastor, muchas gracias. Compartan, ya sabe que lo puede subir a su canal. Gracias. Y no sé, rápidamente, Anita, algo para irnos. Ay, yo solo me recuerdo de un canto que a veces cantamos nosotros cuando vamos a retiros. Yo creo que más de algún católico se lo ha de saber y yo creo que tenemos que pedirle a Dios templanza, paciencia y dominio propio. Y solo acordémonos del canto que a veces cantamos, que dice: yo te amo en el amor del Señor, puedo ver en tu rostro la gloria del Señor. Entonces tenemos que a veces el prójimo no colabore, seguir viendo el rostro de Cristo en él y por misericordia tener esa templanza y el dominio propio de que a veces, aunque nos mordamos la lengua, mejor no decir nada para no encender la llama, para que no haya esa apologética callejera, como siempre lo ha dicho José. Creo que es tiempo que como cristianos nos comportemos como lo que somos, luz y sal de la tierra, y debatamos, argumentemos, pero argumentos, no nos vayamos a ofensas personales, ni a que aquel que es gordo, ni que es flaco, ni que es alto, ni que es bajo. Vámonos a argumentos, no a ofensas personales. Eso les puedo decir, cristianos, católicos y evangélicos. Si decimos que somos luz y sal de la tierra, que se nos note, como dice una alabanza, si tú dices que tú amas al Señor, que se te note, a poner en práctica el amor de Cristo. Aquel que dice que ama al prójimo, que ve, que no ama, perdón, al que no ama al prójimo que ve, no puede amar al Dios que no ve. 1 Juan 4:20. Pastor, dice Jacqueline que ya la convirtió, que la refutaste y que se va a hacer del Cruz Azul. Ay. Sus primeros frutos. Mi primer fruto. No, pues bienvenido a la cruz de Cristo. La cruz está abierta para todos aquellos que quieran venir. Ay, sí, la cruz de Cruz Azul. Esperemos que el otro año se les haga o a las Chivas que me simpatizan. Pero bueno. Bueno, mis hermanitos queridos, gracias Anita, gracias pastor. Gracias a ustedes porque me dieron la oportunidad de subir. Ya ven que andaba por enseñanzas de mi parroquia. Mañana me toca ir a predicar en una vigilia eucarística. Llévenme sus oraciones. Me toca predicar por primera vez el tema de la Eucaristía. Espero que Dios me ilumine y el Espíritu Santo me dé sabiduría y entendimiento para poder desarrollar una buena predicación. Que tengan una linda y bendecida noche.
cristianos católicos y evangélicos, demos testimonio de que Cristo vive en nosotros. Acuérdense que somos templo y morada del Espíritu Santo y que se nos note. Que pasen una linda noche. Gracias al pastor Percy por siempre decir sí a venir a este humilde canal. Gracias a José Tu casa. por este programa que se realizó y gracias a todos los que han estado acá de principio a fin. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Adelante. Dios me los bendiga. Paz y bien a todos. Y hasta la próxima. Dios los bendiga. Bendiciones.